Bien, una vez que nosotros hemos distinguido los indicadores de proceso y los de resultados, y hemos distinguido los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, podemos comenzar, digamos, a medir nuestra actividad y poder determinar cuáles son los resultados concretos que nosotros tenemos en el cumplimiento tanto de nuestros objetivos como los objetivos generales de la organización. Para que nosotros podamos ser sustentables, es decir, para que nuestros procesos, nuestros proyectos, nuestros procedimientos, digamos, se continúen en el tiempo, tenemos que tener en cuenta que la relación costo-beneficio para la organización tiene que ser favorable, ¿sí? Entonces, si estoy capacitando, tengo que ser eficaz, eficiente y efectivo en eso. Entonces tengo que medir el rendimiento de la organización en el antes y el después y compararlo en relación a la inversión que yo he realizado tanto en recursos financieros como en recursos humanos o recursos logísticos, ¿sí? Entonces todas las variables, ¿sí?, de recursos humanos y de comunicación yo las puedo ir midiendo a través de estos indicadores. Ya que he mencionado el término variable, hay una cosa que es fundamental, y es que cuando nosotros hacemos medición, lo que hay que tratar de medir es variable por variable. ¿Qué quiere decir esto? Si yo vuelvo a los ejemplos que están en el blog, por ejemplo, quiero mejorar el clima a través de ciertas reuniones, ¿sí?, de interáreas o de jornadas de integración, yo mido el clima antes y después. ¿Y qué es lo que modifico? ¿Qué variable modifico? Introduzco este tipo de reuniones. Entonces yo voy a poder medir el antes y el después y asociar los resultados a digamos, la inclusión de esta variable. Ahora, ¿qué sucede? Si yo mido el antes y el después y en el medio ingreso a esta variable, que es por ejemplo las reuniones interarias, pero además sumo un paquete de beneficios, además sumo mejoras en la comunicación y sumo un montón de actividades, al final cuando haga mi medición no voy a saber a qué variable responde la organización. Si respondió a la mejora en comunicación, si respondió a la apertura de nuevos espacios de intercambio, si mejoró en relación a que aumente los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando nosotros vayamos a modificar variables, tenemos que tener bien en cuenta qué variable vamos a modificar y cómo vamos a medir, ¿sí? Por lo general, el trabajo se hace de variable por variable, ¿sí? Bien, yo les voy a dejar esta presentación para que vean, digamos, distintos indicadores. Por ejemplo, acá tenemos horas trabajadas, ¿sí? La producción por hora es la eficiencia, o sea, por ejemplo, yo puedo medir la cantidad de horas trabajadas promedio por colaborador. ¿Sí? Eso me da la efectividad, la eficacia, ¿sí? Es decir, si las personas que yo contraté están haciendo lo que tienen que hacer. La eficiencia la puedo medir en la producción sobre horas, ¿sí? Es decir, están trabajando hace 10 horas pero no produjeron nada, entonces mido horas sobre producción y me da la eficiencia de esa hora trabajada. Y luego la efectividad tiene que ver con que si esas horas trabajadas y esa producción apunta al objetivo organizacional en cuanto a producción, ¿sí? Bien, acá lo que vamos a ver en esta pantalla es el ciclo de mejora continua que se conoce como PDCA, ¿sí? Y esto no es otra cosa que planificar, hacer, chequear o verificar y luego actuar, ¿sí? Entonces, si yo estoy pretendiendo, digamos, una mejora en el clima, ¿qué voy a hacer? Voy a diseñar este proyecto que nosotros tenemos, por ejemplo, introducir el newsletter, por ejemplo, las reuniones, el buzón de sugerencias, lo que ustedes hayan considerado. Entonces, tengo la medición inicial, introduzco este proyecto, ¿sí? Lo pongo en funcionamiento, vuelvo a medir y en base a esa medición, ¿sí?, vuelvo a hacer una revisión, digamos, de esta herramienta, la voy mejorando y voy midiendo. Entonces hago un ciclo de mejora continua, que se llama. Entonces voy modificando variable por variable, ajustando, ¿sí? Y cada vez que yo produzco un ajuste, vuelvo a medir, ¿sí?
Entonces así puedo ir viendo cómo yo voy a ir mejorando en el tiempo a partir de la modificación constante y el ajuste constante de mis proyectos, mis herramientas, etcétera. Dependiendo del objetivo para el cual hayan sido diseñadas, esas herramientas pueden, digamos, perfeccionarse o eliminarse, no necesariamente. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una mejora en comunicación, ¿sí? Yo digo, no, bueno, yo quiero mejorar la comunicación entre las personas y lanzo, no sé, un sistema de comunicación a través de una aplicación o a través de no sé, Twitter o alguna red social. Entonces yo la lanzo. Digo, bueno, sí, he logrado algunas respuestas, pero del 10% de la plantilla. Entonces les hago más promoción, ¿sí? Y lo que obtengo es un 12%, un 13%. Y le sigo haciendo promoción, y contrato gente, mejoro la estética, mejoro la navegabilidad, etcétera, etcétera. Y nunca logro más de un 15%. Bueno, quiere decir que esa herramienta que yo estoy utilizando no es efectiva y no es eficiente para lo que yo quiero lograr. Entonces puedo directamente suspenderla y reemplazarla por otra. O bien, si yo veo que cada vez que hago una pequeña modificación en el diseño, en la disponibilidad, tengo una sensible mejora, sí ahí puedo ir, digamos, trabajando sobre esta herramienta para perfeccionarla hasta lograr, digamos, el objetivo deseado. Bien. Bueno, entonces este ciclo de mejora continua, del cual yo he hablado casi toda la materia, es sumamente importante, pero se basa en, no lo podemos implementar si no tenemos, en primer lugar, objetivos SMART diseñados y en segundo lugar, si no trabajamos con indicadores de gestión. Bien, una vez que nosotros tenemos nuestro paquete de datos, es decir, nuestros indicadores de gestión y nuestros objetivos, lo que podemos hacer es organizar un cuadro de mando integral, ¿sí? Un cuadro de mando integral es un grupo de indicadores, ¿sí? Que se organiza en función de 4 áreas fundamentales: las finanzas, los clientes, los procesos internos y la formación y crecimiento, ¿sí? Este es un cuadro de mando integral genérico, ¿sí? Pero ¿qué es lo que mide este cuadro de mando integral? La inversión que nosotros hacemos, digamos, monetaria en nuestros proyectos, la satisfacción, ¿sí?, que la aplicación de estos proyectos genera en nuestros clientes, tanto internos como externos, ¿sí? El cliente puede ser nuestro colaborador o el área que sigue. Va a evaluar los procesos internos, ¿sí?, el costo de nuestra herramienta, y va a evaluar también la mejora que yo estoy produciendo dentro de la organización. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? ¿Cómo se trabaja? Si yo tengo en cuenta estas 4 grandes áreas, puedo seleccionar de todos los indicadores de gestión que yo haya diseñado para medir la comunicación, el clima, reclutamiento, etcétera, etcétera, y los voy agrupando en estas áreas, ¿sí? ¿Sí? En estas áreas. Entonces yo lo que voy a medir es, de todas estas acciones, cuál es el costo que tuvieron, ¿sí? Digamos, qué impacto tuvieron estas en la mejora en general, ¿sí? Es decir, mido la inversión que yo he realizado, cómo impactó en el cliente, cómo impactó en la performance general de la organización y qué beneficios ha traído para esa organización en general, en cuanto a lo que es formación y crecimiento, ¿sí? Esto yo lo puedo implementar para una tarea o un proyecto en particular o para toda la gestión de recursos humanos, ¿sí? Entonces esto lo que nos va a permitir es visualizar cómo avanza nuestra estrategia, ¿sí? Es decir, yo tengo una misión organizacional, he diseñado estrategias de recursos humanos, de producción, de finanzas, de logística, etcétera, y a través de esas estrategias he desarrollado todas estas herramientas que usted ha estado trabajando. Bueno, a través de este cuadro de mando integral y esta selección de indicadores específicos, yo puedo ver cómo mi gestión está aportando, ¿sí?, a lo que es esta estrategia general. Para que nosotros podamos organizarlo, yo le voy a dejar este cuadro.
en donde básicamente lo que nosotros tenemos que es agrupar estos indicadores y ver a qué área, ¿sí? En qué área impacta. Y una vez que nosotros tenemos organizado esto, ¿sí? Vamos a determinar para cada indicador, ¿sí? Un rendimiento óptimo, uno tolerable y uno que nosotros consideremos deficiente. Entonces, supongamos, si yo estoy en formación, puedo decir, bueno, voy a determinar, digamos, las actividades y esas las voy a medir. ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es el impacto que tuvo a nivel general de la organización? ¿Cuál es el impacto que tuvo a nivel de las personas? Por ejemplo, en lo que es motivación, desarrollo personal, ¿sí? Entonces voy a dividir, voy a tomar los indicadores de capacitación y los voy a evaluar desde estas cuatro, digamos, grandes dimensiones. Y allí voy a poder determinar si lo que he logrado es el rendimiento óptimo, uno tolerable o uno deficiente, ¿sí? Y en función de cuál haya sido el resultado, yo puedo ir manejando, digamos, qué acciones voy a tomar. Entonces, la idea de tener nuestros indicadores agrupados de esta manera y en un cuadro simple como esto, este que yo les estoy mostrando acá, es que nosotros podamos observar visualmente cómo está evolucionando nuestra estrategia y cómo y cuál es el rendimiento que están teniendo todas nuestras acciones, por ejemplo, para mejorar el clima o la comunicación o el rendimiento general de la organización, ¿sí? Eso es el cuadro de mando integral, ¿sí? Eso nos va a permitir en una rápida selección de indicadores ver cómo yo estoy evolucionando en lo que es mi gestión. Y finalmente, en los minutitos que me quedan, les voy a dejar perdón, este cuadro que les va a evitar muchos dolores de cabeza. ¿Sí? Dolores de cabeza tanto con sus jefes como con sus colaboradores o como ya sea si están trabajando dentro de una organización en relación de dependencia o están construyendo la suya propia. Esto tiene que ver con el rendimiento potencial y el rendimiento real. ¿Sí? El rendimiento potencial lo vamos a definir como aquel rendimiento que puede alcanzar un sistema, ¿sí? Un sistema organizacional, un sistema mecánico o una persona como sistema dentro de las condiciones óptimas, ¿sí? Entonces, este rendimiento potencial es lo que yo voy a lograr con X cantidad de recursos siempre y cuando se den las condiciones óptimas. Bien, las condiciones óptimas jamás se dan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si mis objetivos, tanto los que yo propongo para mi área, como los que propongo para mis herramientas, como los que yo le propongo a mis colaboradores en las evaluaciones de desempeño, yo los fijo con el potencial, ¿sí? Teniendo en cuenta el rendimiento potencial, nunca se van a alcanzar esos objetivos. ¿Por qué? Porque las condiciones ideales de producción, de capacitación, de rendimiento, de lo que sea, no se dan nunca. Entonces, si yo establezco mis objetivos teniendo en cuenta el potencial, esos objetivos nunca se van a cumplir. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es que una vez que nosotros hemos diseñado nuestro proyecto, nuestra evaluación de desempeño, nuestra campaña de comunicación, etcétera, etcétera, tenemos que tener en cuenta que nosotros los hemos diseñado teniendo en cuenta el escenario ideal, ¿sí? El escenario ideal de motivación de nuestros empleados, el escenario ideal de asistencia de nuestros empleados, el escenario ideal de operatividad de toda la maquinaria, todos escenarios ideales que no se van a dar nunca. Entonces, si yo he determinado esos objetivos teniendo en cuenta este escenario potencial, para fijar un objetivo real, realista, de SMART, acuérdense, lo que puedo hacer es disminuir, ¿sí? De ese óptimo, por ejemplo, un 20, un 25% o lo que ustedes consideren. Y ahí trazar el objetivo para mi herramienta, para la organización, para la evaluación de desempeño. ¿Por qué? Porque ese va a ser un objetivo mucho más realista, ¿sí?